En materia económica, ¿hay crisis en Venezuela? Sí, ¿Falta de recursos? sí, pero no exactamente la crisis que viene difundiendo la prensa de la derecha nacional e internacional, en connivencia con los sectores derechistas y ultraderechistas del país y con el apoyo con el que cuentan a nivel internacional. Lo que hay más precisamente en Venezuela son distorsiones económicas, porque no es una crisis precisamente alimentaria, sino una crisis inducida en todo caso, que hace que los alimentos que sí existen en el país sean sustraídos de los anaqueles de los supermercados, de los expendios de alimentos y de comida, a través de la inyección de grandes capitales que los compran para colocarlos en la acera de enfrente, en el mercado informal, a precios exorbitantes, altísimos, que han generado un crecimiento de los niveles de inflación completamente injustificados. Es lo que llamamos una crisis inducida. Entonces, forma parte de una guerra que está detectada, donde están detectados los responsables de esa guerra, y el propósito de la revolución bolivariana es precisamente desmontarla con organización popular, con la fuerza colectiva del pueblo, para salirle al frente a esa inmisericordia guerra que se ha desatado contra el pueblo. Efectivamente estamos en presencia de una tercera guerra mundial, y es la guerra de la información. Y muchísimas cosas se dicen negativas de nuestro país, Venezuela. Pero nosotros, en vista de todo eso, estamos dando reveses con la verdad de Venezuela, y un país donde cada vez se abren más universidades públicas, un país donde aumenta la matrícula escolar, un país donde se entregan canaimitas, que son computadoras pequeñas, a los niños de primero, segundo y tercer grado, se entregan tablets a los niños de la universidad, un país donde hay todavía salud pública, un país donde se han entregado más de 1 millón de viviendas, un país donde aumenta la cifra de pensionados. No creo que sea un país que esté totalmente en crisis, como se dice. Para nosotros es guerra económica. Claro. En materia energética, sabemos que el petróleo es uno de los principales recursos que entran a Venezuela. ¿Cómo está este tema? ¿Ha habido incremento de producción? ¿Ha caído? ¿Las ventas están estables? ¿Cuál es la situación petrolera? Bueno, ciertamente Venezuela es certificada la nación que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Eso, por supuesto, determina en buena medida el interés que hay sobre nuestro país desde todo punto de vista, porque de ahí, del petróleo, se deriva toda la dinámica económica en nuestra nación y, por supuesto, el peso que ella puede tener en la región. El petróleo ha sufrido embates, agresiones para tratar de reducir el precio en el mercado, sobre todo por parte del imperio norteamericano y su metodología del fracking, con el que ha estado tratando de hacer caer los precios del mercado. Y ciertamente en el último año a Venezuela se le ha reducido el ingreso petrolero en más del 90%, 93% ha sido la caída del precio del petróleo, lo cual sensibiliza muchísimo la dinámica económica en nuestro país. Ciertamente el tener las mayores reservas no tiene, digamos, significación real si ese producto no puede ser colocado en el mercado. Venezuela se rige por las normas de la OPEP, que establece cuotas a los países miembros de la misma para que precisamente se mantenga estabilizado el precio bajo una franja razonable del movimiento de las tasas en las que se va a colocar el precio del barril. Pero en este momento eso se hace mucho más difícil, porque el imperio norteamericano está empeñado en acabar con la fuerza que tiene la OPEP en el mundo, precisamente por su afán de dominación planetaria, por su empeño de hegemonía en todo el planeta, y eso por supuesto nos afecta severamente, pero no nos va a detener. Nosotros seguimos en Venezuela recibiendo los beneficios del Estado en todas las misiones. La inversión social se ha incrementado. De cada 100 bolívares, 71 están siendo invertidos actualmente en inversión social. Eso fue declarado el día de ayer precisamente por el viceministro del área social en nuestro país. Justo en este contexto, ¿ha cambiado en alguna medida la estabilidad, llamémoslo así, de Venezuela, dada la nueva relación de Estados Unidos con Cuba? No ha cambiado. Fíjense que es una opinión bastante ya personal. Nosotros creemos que más bien ese acercamiento que tiene Estados Unidos con Cuba fue prácticamente, era como lavar la mano
a quien se la mordí muchísimos años, a quien se la golpeé muchísimos años, para después coaccionar a un país, además aliado del pueblo cubano y del simpatizante de la ideología cubana, que es el país venezolano. Entonces era cuestión de darle la mano nuevamente a quien se la oprimió durante muchísimos años, a quien se la golpeó muchísimos años, para entonces atacar a otro de los grandes aliados del pueblo cubano, que es el pueblo venezolano. Para nosotros más bien fue una estrategia. Yo no creo que realmente en Cuba se haya levantado el bloqueo como tal. Para mí también es parte del show. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de recursos en Venezuela, no solamente hablamos de petróleo, también hablamos de agua, también hablamos de plantas naturales, también hablamos de coltán, también hablamos de carbón, también hablamos de gas. O sea, son diferentes los factores y los recursos por los cuales a nosotros nos han estado atacando y nos atacarán y nos seguirán atacando, y nosotros nos seguiremos defendiendo y seguiremos avanzando para que Venezuela llegue a un feliz término en tiempos de paz, en lo que nosotros queremos, el futuro de la paz, la esperanza de nuestro país, y que Venezuela realmente termine pues, de salir de este atolladero en el que nos encontramos y podamos nuevamente levantar el vuelo hacia un futuro de esperanza, de justicia social y de igualdad y equidad. ¿Qué tanto peso político y económico tiene la clase empresarial venezolana? Bueno, en términos generales, la proporción viene siendo más o menos la misma que hay en cualquier otra parte del mundo. Lo que sucede es que el sector empresarial en Venezuela ha sido históricamente un sector parasitario en la economía, es decir, un sector que no ha invertido en el desarrollo de un parque industrial propio que nos impulse como potencia económica en la región. Nuestro sector empresarial ha preferido el camino fácil del rentismo petrolero y colocarse, en vez de como inversionista en el país, como receptor de toda la importación que ha suplido el mercado nacional durante mucho tiempo. Venezuela es un país que tiene una alta dependencia del mercado importado. Entonces eso determina que el sector empresarial en Venezuela sea un sector que es más bien una carga para la nación antes que un piso sólido sobre el cual desarrollar la economía. Pero lo más grave del sector político empresarial, del sector empresarial venezolano, es el rol político que ha querido desempeñar sin tener, digamos, ni atribuciones ni experticia para ello, porque ese no es el rol que debe desempeñar el empresariado en ninguna nación del mundo. En Venezuela ha habido una distorsión severa en este comportamiento de los empresarios, del capital privado, y eso ha determinado que haya también una sensibilización en la dinámica económica que nos ha afectado severamente. Nosotros estamos seguros de que eso se va a superar porque el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado fuerte, claro, sostenido, para que se integre ese sector privado a los esfuerzos que está haciendo el país, el Estado y los venezolanos por salir adelante y alcanzar lo más pronto posible el bienestar y el progreso que veníamos nosotros construyendo con la Revolución Bolivariana hasta hoy. Sí, además los sectores privados, específicamente sectores económicos privados, específicamente en el rubro de los alimentos, ahí es donde hemos sufrido en estos momentos los mayores golpes bajos, porque cuando estás presionando a un pueblo a través de los alimentos, estás ya jugando con el hambre y te estás insensibilizando, arrodillándote a intereses imperiales. En el caso venezolano, particularmente en el caso de uno de los empresarios que además tiene una de las plantas más grandes de Venezuela, cuidado y si no de América Latina, el señor Mendoza. El Mendoza no produce, ni siquiera, él empaca y envasa más del 70% de los alimentos que históricamente se han consumido en Venezuela. Una vez que él también se suma a este juego desestabilizador político en Venezuela, obviamente lo que hace es simplemente dejar de empacar, dejar de distribuir alimentos, y eso obviamente incrementa, por lo que te estoy comentando, el alto porcentaje de rubros alimenticios que ellos en sus plantas empacan y envasan. Una vez que eso desaparece de los anaqueles y de los mercados, obviamente ahorca un poco
tanto la economía venezolana como el bolsillo de nuestro pueblo.